esa información. Entonces, para ello necesitamos tres datos. A ver, primero hay que calcular la cuota que se va a pagar, una cuota fija que se va a pagar por el préstamo. Y esa cuota tiene esta fórmula, ya es la matemática financiera. Entonces, esto viene a ser la cuota, P es el préstamo, aquí están sus detalles, y es la tasa de interés que cobra el banco, en este caso el financiador, y N es el número de periodos que se pagan. Entonces, dice aquí el ejemplo, ¿no? Un inversionista obtiene un préstamo inicial de 80 millones a una tasa de interés del 8%, la misma que deberá ser pagada en cuotas anuales durante 8 años. Este es de acuerdo con el banco que nos está prestando. Entonces, lo primero que hay que calcular es la cuota. Aquí se sustituyen datos, P es el préstamo, 80 millones, y es la tasa de interés pactada, sería 8%, ahí está 0,08, 1 más I, 1 más 0,08, elevado a N. ¿Cuántos periodos son? 8 años, o sea, las cuotas van a ser anuales, por eso se eleva a 8. Y abajo lo mismo, 1 más 0,8 elevado a 8 menos. Esta operación, así calculada, nos da una cuota fija de pago. Cada año hay que pagar esto al banco. 13.921, está en miles, 13.921.000 y alguna fracción. Bueno, una vez que se hace eso, se conoce este cuadro. Elaborar la tabla de cuotas identificando los intereses y la amortización. Se empieza con el saldo del préstamo, 80 millones. La cuota ya hemos calculado, por sus fija, 13.921.000, ahí está, es una cuota fija que se suma. Entonces, a continuación hay que calcular los intereses, porque eso sí va a variar. Los intereses se calculan, como dice el ejercicio, 8% sobre saldos de la deuda. Inicialmente el 80.000, sacamos el 6% y ahí está el interés, 6.400, 8% de 80.000, 6.400. Está en miles, ya está en miles, por eso no, tres dígitos lo hemos eliminado. Se hace la diferencia, 13.921 menos 6.400, entonces por diferencia, la cuota menos los intereses viene a ser la amortización, 7.521. Luego se calcula el saldo de la deuda, 72.479.000, que sale de la diferencia, 80 millones, saldo inicial, menos la amortización, 7.521. Saldo de la deuda, 72.479. Ya estamos en el segundo año. Entonces, ahí al final de ese año también se paga una cuota fija de 13.921. Pero la deuda ya es menor, 72.479, sacamos el 8% y los intereses serían 5.798. Ahora bien, el interés está bajando, porque el saldo de la deuda es menor. La cuota, 13.921 menos 5.798.000, que es el interés, viene a ser la amortización. ¿Ven? Eso es lo que hemos visto, ¿de acuerdo? Sí, lo hemos visto en el clase virtual. Este procedimiento hay que continuar. Ahora viene el nuevo saldo de la deuda, 72.479 menos la amortización, 8.123. Saldo de la deuda, 64.346. Anoto la cuota fija y le calculo solamente los intereses sobre esta cuota fija. Por lo tanto, me da un interés de 5.149. La diferencia de 13.921 menos 5.149 es la nueva amortización. La amortización está subiendo, amortización al capital, y lo que está bajando son los intereses. Con este procedimiento llegamos al octavo año, donde el saldo de la deuda ya es 12.892.000, de los cuales la cuota fija es 13.921. Le sacamos el interés a este último saldo y me da 1.031. La última diferencia sería 13.921 menos 1.031, 12.890. Entonces, ¿cómo se ve el cuadro de la consistencia? Tiene que igualar el último saldo de la deuda con la última amortización. Si cuadra eso, hemos hecho bien el cuadro. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora vamos a incorporar al flujo de caja los datos de los intereses y las amortizaciones. Mira bien. Los intereses, 6.400, 5.798, 5.149, toda esta información la vamos a llevar al flujo de caja.
por concepto de intereses y por concepto de amortización, estas otras 7.521, 8.123, hasta el final, que sería 12.890. Entonces, estas dos columnitas son los que alimentan el flujo de caja. ¿Y dónde se va a notar eso? Bueno, primero, antes de llevar esas siglas al flujo de caja, hay un segundo método. Esto ya es para verlo globalmente, pero vamos a llegar a lo mismo. El flujo de caja menos el efecto de la deuda. Esta es alternativa 2. O sea, o hacemos la 1 o hacemos la 2. Este es otro procedimiento. Incorporando en la primera tabla el efecto del ahorro tributario de los intereses. Va a bajar la utilidad contable porque estamos pagando intereses. Y va a bajar el monto de impuestos a pagar. ¿Por qué? Porque estamos metiendo un gasto más. ¿Cómo se hace este otro cuadro alternativo? Las dos primeras columnas son iguales, inclusive los intereses y la amortización. Estas cuatro columnas son idénticas a la anterior, o sea, la volvemos a copiar a esta de aquí. Estas cuatro columnas es lo mismo, se anota en esa alternativa. Siguiendo la alternativa 2, ahí está, saldo de la deuda, la cuota que digamos es 1921, los intereses que he sacado de este cuadro y la amortización. Aquí está con unitas inclusive. La amortización simple es B menos C, cuota menos interés. Esta columna es idéntica, hasta ahí es todo igual. ¿Qué es lo nuevo en esta alternativa? Vamos a calcular el interés neto de impuestos. ¿Qué quiere decir eso? Se va a llamar columna E y la fórmula es columna C por el 85%. O sea, a los intereses ya le vamos a restar el impuesto que es 15%. Al multiplicar por 85% ya estamos en una cuota neta, intereses neto de impuestos, o sea, le estamos quitando los impuestos. Y entonces, ¿qué es esto? 6.400, es decir, al C le multiplicamos por 85%. Esta cifra, 6.400 por el 85% tiene que ser 5.840. A ver, verificar. 6.400 por 0.85. ¿Está bien? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir esta cifra entonces? 5.440. Ya le he restado los impuestos a los intereses, porque quiero sacar la cuota que pagamos, pero neto de impuestos de Estado de impuestos. Sí. Por esa razón, la columna F, ¿no? Es B más E, o sea, la columna de amortización, ¿no? Más E, 5.440, 7.521. Más 5.440, la cuota neta. ¿Qué quiere decir? Esta cuota de 13.921 ya ha sido deducido el impuesto que se paga sobre los intereses. Por eso me da 12.961. La segunda fila, igual. Nosotros tenemos que primero calcular el interés neto de impuestos, que es 85% de la columna C, de 5.798 por 85%, 4.929. Y por lo tanto, la cuota neta de impuestos sería D más E, vale decir, 13.921 más 4.329, 13.051. Entonces, este cuadro así terminado me da un resultado acá. Esto es lo que me interesa, cuota neta de impuestos, 12.961, 13.051, 13.149, etc. Toda esta columnita me interesa para hacer esta alternativa. Y entonces, si eso ya he terminado con el cuadro, entonces lo que voy a hacer es llegar a la misma cifra, al mismo flujo de caja que hemos visto, pero de esta manera. Mira que el cuadrito es más cortito, no tiene todo el flujo de caja. Simplemente incluir la cuota neta de impuestos del anterior cuadro en el flujo de caja. Pero este cuadro, ¿qué distinto hay con el anterior cuadro? Este cuadro me calcula los mismos resultados, pero en términos globales, no hay costo fijo, costo variable. Eso. Como no se mueve eso, no tiene sentido extenderse tanto. Entonces, para los 10 años, aquí está del 1 al 10, el flujo proyectado se anota. Estas cifras que ves acá, flujo proyectado, son del flujo de caja inicial, inicialísimo. O sea, recién vamos a ver, o sea, voy a subir hasta donde queda el flujo de caja, toda la inversión. Aquí está 124.800. Esto era de toda la inversión, no tenía intereses, no tenía
voy a llevar al cuadro que estoy construyendo. Entonces, bajo un poquito y observamos, ahí está, flujo de caja, son las mismas cifras, 124.650 en el año 0, el flujo de caja del año 1, 17.125 y así sucesivamente, una vez más. ¿Qué se lleva a este cuadrito? El flujo de caja, ya el resultado final del flujo de caja de toda la inversión. Estoy copiando, ya no me interesa el detalle, solamente el flujo. Y ahí anoto en segunda fila el efecto de la deuda. Entonces, fíjate que aquí estas cifras que estoy mostrando de la segunda fila son las cifras que he calculado acá. La cuota neta de impuestos, ¿cuánto estoy afectando el flujo de caja? 12.961, 13.051, 13.143, etc. No es que esto acabamos de calcular. Estas cifras van a ir a este cuadro. 80 millones, 12.961, 13.053 y ahí está. Entonces, lo que estás haciendo acá es agarrar el flujo de caja de toda la inversión y les resto el efecto de la deuda. Del cuadro anterior, te vuelvo a repetir, esta columna es la última. Y entonces, al hacer esa operación, aquí está, hemos colocado las cifras correspondientes. Le pongo menos porque estamos erogando dinero de forma neta. Aquí, 124.350 era en el año 0 era la inversión del flujo de caja de toda la inversión. Y ahora le voy a sumar 80 millones que es el efecto de la deuda. O sea, en realidad este 124 lleva el signo menos. ¿Por qué? Porque es flujo de caja del año 0. Es decir, es inversión. Entonces, menos 124.350 más 80 millones, flujo del inversionista 44.350. Entonces, a ver, vamos a ir a ver el flujo de la inversión. 44.350. Este es de recursos propios. Estoy llegando al mismo resultado a este de acá, de recursos propios, pero con una alternativa distinta, con esta de acá. Entonces, al hacer estas operaciones, 17.125 menos 12.961, 4.164. 17.075 menos 13.051, 4.024. Esto es más menos. Entonces, observa, este paso 2 es más directo, porque a veces no se empieza con el flujo simplemente. El flujo, ¿cómo varía el flujo de caja cuando hay un préstamo? Así varía, es bien sencillo, pero requirió que yo elabore este cuadrito. Repito, lo que he hecho es calcular la cuota neta de impuestos, estas dos columnas. Por eso es que acá me salen las mismas cifras del flujo de caja de inversión. Entonces, habría dos alternativas. ¿Sí? La primera que sería desglosar en todo el cuadro del flujo de caja los intereses que hemos anotado, amortización y el préstamo, sobre todo el flujo de caja, que llegó a un flujo de caja del inversionista con efecto de la deuda. El otro paso, que es este, más rápido, porque al final lo que nos interesa para el análisis financiero es cómo cambió el flujo de caja del inversionista, y esto es lo mismo que hemos hablado en el anterior. Repito, esta es la que estoy retrocediendo, porque el flujo de caja del inversionista es la misma, ¿sí? Del inversionista, donde aquí se desglosa, ¿no ven? Interés, préstamo, amortización, y esas tres filitas que están en celeste me lograron dar este flujo de caja del inversionista. A lo mismo se llega con el paso número, cuando aplicamos el flujo de caja para el inversionista. Entonces, es la segunda forma. Lo que hay que hacer ahora es practicar las dos. Bueno, esa es una forma de llegar al flujo de caja del inversionista. Ahora, ¿qué? Flujo de caja de proyectos de empresas en marcha. Siguiente. Voy a leer. ¿Qué te he dado
calcula, y eso necesita ser unos cuadros. ¿Cómo se calcula la cuota final? ¿Cómo se desglosa intereses y amortización? Lo hemos hecho en el primer cuadro. Entonces, eso primero, el segundo paso es más sencillo, pero ahora vamos a practicar esto. Fíjate, en esta práctica que ahora, esta sesión ha llegado, ¿verdad? Está, ya, la tengo. Mira, ahora vamos a hacer puro planes de pago, ¿ya? Puro planes de pago, para que llevémoslos correctamente. Por eso nos dice esta práctica de planes de pago de endeudamiento y proyectos para empresa en marcha, así se llama el título, pero vamos a ir por partes. Primero vamos a resolver este ejercicio y luego vamos a ir a tentación. Luego de cada empresa en marcha, pendiente, todavía no lo he explicado. Aquí es puro planes de pago. Mira lo que dice. Observe y analice el siguiente plan de pago de impuestos. Otro caso es, otro préstamo. El otro era de 80 millones. Ahora vamos a ver un flujo de caja en estas condiciones. Plan de pago. Hay dos alternativas para hacer planes de pago, una deuda. Una se llama con cuota fija, que ya sabemos, lo hemos hecho con la fórmula, y la otra se llama determinación de cuota variable, opcional. El financiador puede optar por cualquiera de los dos, depende a cuál acordamos. Pero mira, con determinación de cuota fija anotamos los datos: monto de préstamo 3.000, tasa de interés anual 10%, número de cuotas 5 anuales, 5 cuotas vamos a pagar. Entonces, estos 3.000, agarramos este cuadrito y anotamos 0, 1, 2, 3 hasta el año 5, porque dice que son 5 años. Inicialmente tenemos entonces una deuda de 3.000. Las columnitas están cambiadas, pero es exactamente lo mismo cuando hemos hecho la cuota fija. Determinamos la cuota fija en estas condiciones. A ver, verifica por favor si está bien ese gráfico. Agarra la fórmula de cuota fija y ve esos tres datos de acá, estos tres datos. La formulita que dice C igual P paréntesis 1 más I, ¿está imaginando? Ya, esa formulita. A ver, calcula por favor.